En el norte de Argentina existe un territorio donde las montañas se cubren de selva y las nubes parecen quedar atrapadas entre árboles. Un mundo húmedo, profundo y exuberante, donde el agua desciende por quebradas ocultas y la vida se abre paso en cada rincón. Estas son las Yungas, una de las regiones con mayor biodiversidad de nuestro país y una enorme fábrica natural de agua, capaz de captar la humedad, alimentar ríos y sostener las cuencas de todo el entorno. Pero detrás de su vegetación impenetrable, hay comunidades y caminos que durante siglos conectaron mundos completamente diferentes. Para conocerlo, hay que internarse en la montaña, atravesar la selva, caminar por el lecho de sus ríos y aprender a escuchar. Este es un viaje a las Yungas jujeñas, un viaje hacia uno de los territorios más salvajes, desconocidos y sorprendentes de la Argentina. Así comienza esta aventura, muy temprano, volando desde la ciudad de Buenos Aires a San Salvador, la capital de la provincia de Jujuy. Puerta de entrada para vivir experiencias mágicas, para recorrer unas 2 horas de camioneta y así llegar a nuestro punto de partida. Hola amigos, acabamos de llegar a Calilegua, estamos recién llegados a Jujuy. Jujuy es reconocida por paisajes como los de la Quebrada Humahuaca, el Cerro de los 7 Colores, Serranías del Hornocal. No es reconocida por paisajes como esto, así que bueno amigos, vamos, que empieza el día así, vamos. La emoción de poder llegar es total, llegando a conocer una de las maravillas naturales ocultas de nuestro país, uno de los biomas más increíbles de Argentina. Las yungas son un tipo de selva de montaña que crece solamente en el este de la cordillera americana y en Argentina comienza en Salta, por donde está el Parque Baritú, baja a Jujuy, donde está Calilegua, sigue por la serranía de Santa Bárbara en Salta, donde está el Parque Nacional El Rey, pasa por Tucumán, donde está Conquija y termina en Catamarca. Toda la sierra de la precordillera Salto Jujeña recibe el aire húmedo del Atlántico y esa humedad hace que al chocar con la montaña precipita y permite toda esta vegetación tan abundante. Calilegua tiene 76.000 hectáreas de extensión, que representa el 1% de la superficie de Jujuy, y en ese 1% tenés el 80% de los mamíferos de la provincia, el 90% de las aves y tenés el 80% de la vegetación de Jujuy. Toda el agua que se desarrolla en las yungas forma parte de la cuenca del río Bermejo, que va a parar al río Pilcomayo, que va a parar al río Paraná y del Paraná al río del Plata. Aún hay por descubrir muchísimo en yungas, hay muchísima vida todavía que espera ser descubierta. Bueno, acá estamos cerrando la visita en el Parque Nacional Calilegua. Fue una experiencia increíble. Nunca había imaginado que era este nivel de vegetación, de fauna. Es un lugar muy especial que recomiendo que lo vengan a ver. No de lo más conocido de Jujuy y eso lo hace más especial y es un tesoro oculto. Llegamos a Ledesma. Hoy vamos a pasar la noche acá porque mañana vamos a seguir conociendo las yungas. Este lugar está marcado por el ingenio azucarero, que es el más grande de Argentina y uno de los más grandes de Sudamérica,
Vamos a pasar la noche acá en el Hotel del Ingenio, así que ahora les vamos a mostrar un poco más de este hotel para que sepan que es un punto de partida para conocer las Yungas y el Parque Nacional Calilegua, y mañana seguimos viaje. Libertador General San Martín es la ciudad cabecera del departamento de Ledesma. Su identidad está profundamente ligada al ingenio azucarero y a la historia de esta región. Tiene un clima cálido y está rodeada por la vegetación de las Yungas. Desde aquí comienza nuestro camino hacia la selva. Bueno, comienzo del día 2, nos estamos yendo a San Francisco, seguimos recorriendo las Yungas muy tempranito porque vamos a ir a buscar un momento muy especial, vení. Dejamos atrás Calilegua para atravesar las Yungas con rumbo a la localidad de San Francisco, adentrándonos en una de las regiones con mayor biodiversidad de la Argentina. Las Yungas reúnen 4 mundos naturales diferentes, superpuestos sobre una misma montaña, definidos por la altitud. En el medio del camino, paramos para conocer una de las reliquias naturales de Jujuy. ¿Cómo vas? ¿Cómo andás? Leo, Un mi gustazo, Leo. Si te animás al agua fría... No, acá hicimos como un pacto que si nos metemos todo. Finalmente vamos a conocer uno de los tesoros ocultos de Argentina, que es la Fuente del Jaguar. Yo sé que no la escuchaste nombrar nunca, pero nos vamos con Leo a conocer la Fuente del Jaguar. La lluvia de verano alimenta los reservorios que están dentro de la montaña y el agua se filtra y gotea todo el tiempo. Y eso hace que se forme un ecosistema como todas las especies que están acá, la cebenguilla, una liana, los helechos, hace que se mantenga toda esa pared. Una olla natural que ha sido erosionada con el tiempo, la forma que tiene como una fuente, y la hora exacta para verlo es al mediodía, tipo 2:30, 1, donde el sol entra en el poco espacio que tiene en el cañón y refleja en el agua y se forma ese color verde esmeralda que es muy cautivante. ¿Qué significa para mí? Más que nada familia, saber que abuelos, bisabuelos anduvieron por todos estos lugares con su ganado. Es como un orgullo saber que uno sigue haciendo lo que ellos hacían, recorriendo los mismos lugares. No sé si mi corazón está preparado para esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? A veces me pregunto por qué estoy haciendo esto. Bueno, está muy fría, ¿eh? El río Jordán desciende con una fuerza increíble entre las montañas. Su cauce avanza encajonado entre enormes paredes y bloques de piedra, en un circuito que atraviesa 3 paisajes sorprendentes. La Fuente del Jaguar aparece escondida entre la vegetación. El refugio del Tapir se abre paso entre enormes paredes de roca, y más adelante, el Cañón de los Loros encierra el camino en el corazón de la selva. Llegamos a San Francisco, un pequeño pueblo escondido entre las montañas. A casi 1500 metros de altura, la selva lo envuelve por completo.
Sus casas, sus calles tranquilas y el ritmo de su gente parecen pertenecer a otro tiempo. Desde aquí comienzan algunos de los recorridos más increíbles de las yungas jujeñas. Acabamos de terminar de hacer una recorrida increíble por el pueblo y estamos yendo a comer unas tortillitas. La doy jamón y queso. Bueno, salute. Salute. Ya está amaneciendo, estamos en San Francisco. Vamos a dar comienzo a la temporada de termas, acá en las termas del río Jordán, en San Francisco, así que acompáñanos. Es un trekking bastante intenso, deben ser unos 14 kilómetros ida y vuelta, así que lo vamos a intentar disfrutar y conectarnos con la naturaleza de este lugar que es increíble, las yungas. Vamos a encontrar unas piletas turquesas en medio de la selva jujeña, así que se van a poder sumergir, se van a poder bañar en ellas. Espectacular. Bueno, vamos. Con los primeros pasos comienza un descenso profundo hacia el corazón de las yungas. El sendero atraviesa la selva montana y pierde cerca de 700 metros de altura hasta alcanzar el río. La ida se siente como una entrada progresiva a un mundo cada vez más cálido, cerrado y exuberante. Y al final del camino nos esperan las aguas turquesas de las termas del río Jordán. Vamos llegando a las termas del río Jordán. Ahí vas a poder apreciarlo. Wow. El lugar se encuentra en el segundo piso de vegetación en la selva montana, rodeado de vegetación de cantidad de especies de árboles. Son aguas subterráneas donde brotan acá cerca. Vienen con diferentes minerales como el azufre, sodio, cloro. Todo esto también hace una reacción química que hace que tengan ese color particular que le dan a estas termas y también que levante temperatura. Todo el recorrido que hace el río Jordán justamente pasa por este lugar y temporada desde diciembre a mayo, que es temporada de lluvia en esta zona, las tapa por completo. Todo esto es un río ancho hasta que llega mayo. Se seca la parte de abajo del río Jordán y hace que las termas estén solas y se pueda disfrutar de ellas. Nosotros, por ejemplo, no permitimos que nadie se bañe en el pozo madre porque hay una creencia, si uno molestaría, por así decirlo, bañándose en ese lugar donde brote el agua, se puede cortar en algún momento. El agua está tibia, el color es increíble y hay un poco de olor a azufre. Se ve que es un agua termal con algunas propiedades curativas, así que vamos a disfrutarla. Leo, escúchame, estamos en el cauce del río Jordán. Exactamente, en esta temporada como está seco nos permite transitarlo y poder conocer estos paredones, lugares espectaculares. La fuerza que debe tener el río cuando baja, ¿es así? ¿Baja de repente? ¿Baja con mucha fuerza? Así es, las primeras lluvias de diciembre, que es cuando ya se cierran las termas, baja con una violencia, una fuerza, caen árboles y va arrastrando hasta llegar a las termas. De regreso en San Francisco, nos esperaba Azucena, nacida y criada aquí, para conocer un poco más sobre las tradiciones de esta tierra.
Me crié acá, en San Francisco. Cuando terminé la primaria, 7º grado, me fui porque no había escuela secundaria. A Libertador, después me fui a San Salvador de Jujuy a trabajar y a estudiar. Triste porque uno estaba lejos de la familia, no existían los celulares. Mi papá me llegó una vez una carta y para mí fue que hasta ahora la tengo, esa carta de mi papá. Tengo un corazón de tierra, mañana lo pienso arar. Formé mi familia ya, tengo 4 hijos. Se quedaron allá, yo me vine porque ya están todos encaminados, ya están todos grandes. Y siempre extrañé mi tierra, extrañé cantar, extrañé tener el espacio que allá no lo tenía. La copla para mí es una expresión de la vida misma. Las mujeres antes no se podían expresar. A través de la copla se expresaban. Para mí son vivencias. Y ese es el genio, mi madre, porque tengo que olvidar. Después de un amanecer inolvidable, llegó el momento de despedirnos de San Francisco, un pequeño pueblo de montaña donde la selva, el silencio y la vida cotidiana parecen guardar otro ritmo. Seguimos viaje por los caminos de las yungas, dejando atrás un lugar que permanecerá para siempre en nuestra memoria. Nuestro próximo destino es El Fuerte, otro rincón de Jujuy rodeado de naturaleza, historia y misterio. Vamos, Charlie. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gustazo. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bienvenidos. Muchas gracias. Un gustazo. Dale, un gusto. Tenía muchas ganas de conocerlos. Ah, bello también. ¿Vamos a la cabaña? Wow, por fin conozco Finca La Fe. Mirá lo que es este lugar. Estamos en el medio de las yungas, la yunga jujeña. Que me encanta que tenemos el jaguareté. El jaguareté, ¿Y ahí? búho. Después de nuestro casamiento con Herminia, fuimos de luna de miel para visitar la finca del abuelo. Hemos decidido de quedarnos, recuperar una finca que durante muchos años fue, lo podemos decir, abandonada. Teníamos que elegir un estilo de vida compatible con un negocio con éxito. Es chiquito, Finca La Fe. Tenemos 2 cabañas. Así podemos cuidar a nuestros huéspedes, cocinar, charlar con ellos, compartir un vinito o una gaseosa. Es el lugar donde hay mi familia, hay mis amigos, hay mis empleados que viven acá con nosotros. Todas las excursiones son con guías, gente, nuestros empleados que nacieron acá. Para comprender mejor a las yungas, salimos a caballo para adentrarnos en la selva. Nos acompañó Mauro, nacido y criado aquí, alguien que conoce cada sendero, cada sonido y que lleva la selva en la memoria, como la palma de su mano. Y estamos aquí a 15 minutos de la Finca La Fe y estamos en el camino yendo al fuerte. En la infancia más me recuerdo, bueno, con mis hermanos sabíamos, mis padres sabían trabajar, bueno, en finca, que cuidaba vaca, caballo, y él nos enseñaba cómo ordeñar la vaca, todo, sacar leche. Mis viejos me criaron en el campo y lo sigo disfrutando, ahora en grande, lo sigo disfrutando en el campo. Sabe que está de vuelta, ya se apura. Y ella es calentona, una vez que galopa. Uf, está muy caliente el agua.
Bueno, esto es un jacuzzi casi natural, hecho de piedra. Y está calentado con madera acá. Es la mentalidad un poco parecido a la mentalidad del campo francés. Hay que frenar, hay que respirar, hay que abrir los ojos, hay que aprovechar de lo que Dios nos ha dado, pero de hacerlo de manera sostenible. No vengo de París para volver a tener mi vida de francés apurado, todo eso no. Nuestro último día en las Yungas nos llevó desde Finca La Fe hasta El Fuerte, un pequeño pueblo rodeado por montañas, senderos y el verde profundo de la selva. Aquí, la naturaleza convive con una historia que comenzó hace siglos, y nosotros llegamos para descubrir otro de los secretos mejor guardados de Jujuy. Tiene muchísima historia El Fuerte. El Martín de Iriarte, bueno, él vino, gestionó para que se haga este fortín y era también una parte para controlar a los pueblos originarios que había aquí en esta parte. Bueno, y este fue creado estratégicamente porque también tenemos el Cerro Centinela. Desde el Centinela se ve Piquete, se ve Santa Clara, se ve Palmasola, se ve parte de Salta y se decía en ese tiempo también que los españoles tenían un centinela en la parte de arriba del cerro. Las costumbres gauchas se conservan, se sigue viviendo del criado de ganado. Y cosas como que yo veo que en otros lugares se perdieron, acá todavía se sigue conservando y se sigue teniendo ese amor y ese cariño por nuestra comunidad porque se siente aún que es un pueblo bastante unido y bastante solidario. Tiene sus arroyos, tiene sus cascadas, la verdad que siempre encantan y mucha gente de afuera viene a verlo y siempre nos vienen a visitar por las cascadas porque dicen que el agua es refresca a comparación de otros lugares. Las Yungas nos dejaron paisajes increíbles, historias profundas y la sensación de haber recorrido uno de los territorios más mágicos de la Argentina. Un lugar donde la selva, el agua y la montaña todavía marcan el ritmo de la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y si quieren seguir descubriendo nuestro país con nosotros, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse la próxima aventura. Nos vemos en breve.